Buenas tardes, buenas noches. Siguiendo con el ciclo de conferencias Hablemos de Cartel, tengo el gusto de presentar en el cuarto día al maestro Sergio Vega con el tema Memoria, Presencia, Permanencia, reflexiones sobre el quehacer del cartel. El maestro Sergio Vega tiene más de 25 años en el quehacer gráfico. Ha participado en las Bienales de Cartel en Bolivia como colaborador y en la Bienal de México como jurado, conferencista y tallerista. Desde el 2003 su trabajo ha sido seleccionado y expuesto en diversos eventos internacionales en Bolivia, México, España, Rusia, Hungría, Venezuela, Argentina, Ecuador, entre otros. Su obra ha sido reproducida en diversos catálogos, así como en libros, tal es el caso de Latin American Graphic Design, de la editorial Taschen. Tiene publicados catálogos de su obra personal Alfabeto Íntimo, La Paz Impresa y Gráfica A3600. Recientemente colaboró en el libro Consideraciones acerca del cartel de Pablo Kunz. Actualmente coordina el Refugio de Artillero, estudio taller, donde realiza diversas actividades de formación y práctica del oficio. En el ámbito académico ha sido invitado a dictar diversos cursos, talleres y conferencias en diversas instituciones educativas en Bolivia, México y Argentina. Maestro, tengo el agrado, maestro Sergio, tengo el agrado de que usted nos ilustre con sus conocimientos y con este tema que se ve muy interesante. Adelante, maestro. Bueno, primero, buenas noches. Gracias por la invitación, Ivo, y por la iniciativa. Hace un par de, no me equivoco, fue a principios de año que tuve la oportunidad de conocer a Ivo a través de Javier Bermúdez y tuvimos un par de reuniones y demás. Y con esta iniciativa del grupo de Panama Poster Group y con las actividades que realizan allá en Panamá junto con algunas universidades y demás. Yo voy a... suena, no sé cómo suena el nombre de la exposición, pero básicamente es contarles un poco la experiencia mía y la confrontación como diseñador gráfico, como alguien que está involucrado en el ámbito de la cultura visual y la generación de productos visuales, ¿no? En ese sentido, creo que es importante comentarles en un principio, yo de formación soy comunicador social, es decir, en las épocas en las cuales me tocó estar en la universidad, no habían escuelas de diseño gráfico. Es más, en Bolivia no se hablaba de diseño gráfico. En todos nuestros países esto se ha dado de alguna manera. En México, en los años 40, 50, no se hablaba de diseño gráfico. Es decir, habían gráficos, había gente que se dedicaba y resolvía los problemas de comunicación visual a través de la gráfica. En México, posiblemente en Argentina y Brasil, se empieza a hablar de diseño gráfico y empiezan a surgir las primeras escuelas en los años 60. En Bolivia esto se da recién, la primera escuela de diseño gráfico en Bolivia es del año 96, finales del siglo XX. Cuando yo ingreso a la universidad, no existía esta idea del diseño gráfico. Yo como diseñador gráfico soy completamente autodidacta. En los años 80 que me toca estar en la universidad, a mitad de la carrera me cruzo con 3 o 4 docentes que tenían que ver con la parte de lenguaje de la imagen, etcétera, y entra
este tema de la comunicación visual conmigo. Estaba en boga el tema del trabajo del video, yo andaba como que por ese lado. Es muy curioso porque yo, a mitad de la carrera, y para poderme pagar mis estudios y demás, decido empezar, me ofrezco para hacer una revista y empiezo a hacer una revista. A partir de esa revista, ese fue el percutor para dedicarme a estar haciendo hasta que terminé la universidad, alrededor de 3, 4 revistas, mensuales, bimensuales y demás, para distintas instancias, además de empezar a editar libros, hacerlos, diagramar, diseñar libros. Y es muy curioso porque yo nunca me asumí como diseñador gráfico. Yo decía que hacía libros y hacía revistas. Y me toca viajar a México, decido hacer un viaje a México el año 90, y anduve buscando trabajo, decidí, fui por 6 meses a México y me terminé quedando 6 años, por una cantidad de razones. Y cuando empiezo a buscar trabajo, yo buscaba trabajo como comunicador social y sí, algo había y demás. No me interesaba el periodismo, las ramas que entonces se hablaba a nivel de comunicación social. Y de repente alguien me pregunta y me plantea y me dice, pero dice que tú hacías revistas, libros y demás, eres diseñador gráfico. Es entonces que yo asumo que soy diseñador gráfico y digo, sí, soy diseñador. Entonces, mi nivel de aprendizaje ha sido en el hacer y es algo que yo trato de transmitir constantemente, que el trabajo y que realizamos, con esto no quiero negar de que es importantísimo las academias. Efectivamente, hoy yo soy parte de una academia, de una universidad. Llevo más de 10, 12 años siendo maestro ahí, docente. Pero siento que la importancia del hacer. Entonces, las próximas semanas que les voy a ir mostrando y un poco la charla las reflexiones que quiero plantearme es los problemas que yo he ido encontrando en el camino, ¿sí? Porque efectivamente desde el momento que yo me asumo como diseñador gráfico, que podríamos plantearnos que son los últimos 30 años, soy un convencido que yo siempre se ha estado en un proceso de aprendizaje, ¿no? Por una u otra razón y con un intento de reinventarse constantemente, ¿no? Es muy curioso porque la idea de haber estudiado comunicación social, y parto con una imagen como esta, o con este collage de imágenes, son imágenes, fotografías antiguas de la ciudad de La Paz. Hay mapas, etcétera. Y esto tiene que ver con un lazo y un nexo que yo tengo, porque en realidad yo pasé por muchas carreras antes de terminar comunicación social. Estudié 2 años de historia, que posiblemente era lo que de alguna manera también he seguido cultivando, ¿sí? Aunque no lo haya terminado académicamente. Y claro, con esta idea de las imágenes y del pasado, ¿no? Muchas veces nos planteamos el pasado como algo que ya fue, ¿sí? Algo que ya fue. Y yo soy un convencido, bueno, no solamente yo, sino que hay una serie de intelectuales y demás que se lo plantean, de que el pasado en realidad es el que sostiene nuestro presente. Y parto con esta frase, que es una frase de Didi Uberman, ¿no? Que está parafraseando a Walter Benjamin, donde se plantea y dice que ante la imagen siempre estamos ante el tiempo. Y esto es entender de que cuando nosotros hacemos comunicación visual, diseño gráfico, no puede ser algo que ayer en las charlas, en la conversación que se armó ayer, se hablaba surgió la palabra efímero. Y soy un convencido de que no podemos pensar que nuestro trabajo es efímero, ¿no? Que es un trabajo
que puede permitir un desarrollo en el presente hacia el futuro. En el tiempo que me tocó estar en México, que fueron en 2 temporadas, la primera de 6 años y la siguiente de 4 o 5 años, entre idas y venidas, entre la ciudad de La Paz y la Ciudad de México. Me tocó, como el tema es cartel, hacer carteles. Es decir, yo inicio mi proceso como diseñador gráfico en el ámbito editorial. Pero obviamente en los trabajos que empiezo a desarrollar en México, había una exigencia en general de generar carteles. Yo empiezo a generar carteles por haber trabajado en distintas instancias, sobre todo en el ámbito cultural, y que me tocó trabajar en el Museo Nacional de Culturas Populares, colaboré muchísimo con el Conaculta, con el Centro Cultural de la UNAM, y efectivamente yo no me cuestionaba, yo simplemente estaba resolviendo temas de comunicación visual. ¿Sí? Esta es una exposición celebrando los 20 años de la creación del Museo de Culturas Populares, y posiblemente en lo que sí existía de mi parte era ese interés de seguir aprendiendo, y ir aprendiendo con temas técnicos. Esto es muy curioso porque este cartel está desarrollado, por un lado, se tiene un grabado de un reconocido grabador en la Ciudad de México, pero además hay todo un trabajo de manipulación fotográfica, ¿no? Y de experimentación con las nuevas tecnologías que empiezan a aparecer, ¿no? Así empiezan a surgir una serie de trabajos en relación a cartel. Habían trabajos alguien mencionaba y decía que hacemos de todo. Es decir, en nuestro contexto latinoamericano es muy difícil que un diseñador viva solamente de hacer carteles, ¿no? Más bien los carteles acompañan otro tipo de eventos y de materiales gráficos o audiovisuales, ¿no? Que promocionan un evento, una institución, etc. Entonces la reflexión resulta que a mi regreso a Bolivia, y yo siempre involucrado en el ámbito cultural, empiezo también a generar carteles acá en la misma lógica, ¿no? Y vinculándome con galerías, con museos, con la Dirección de Culturas de la ciudad, etcétera, etcétera. Y se empiezan a generar este tipo de piezas, pero siempre con la idea de que estos carteles se utilizan, se imprimen y se colocan en los lugares que se pueden colocar. Algunos otros carteles que se colocaban, se pegaban en la calle, en las paredes. Estamos hablando de los años de la década de los 90, ¿no? Principios de la primera, digamos hasta el 2005, 2010, que se empiezan a generar este tipo de uso, y que para Bolivia, en Bolivia, al tener empiezan a graduarse diseñadores gráficos, y hay todo un trabajo por tratar de que se reconozca qué es lo que hace un diseñador gráfico. Y ahí entraba la complicación, porque quienes normalmente se hacían cargo de este tipo de trabajos eran las agencias de publicidad, que las agencias de publicidad no necesariamente tenían el rotulador, tenían el que hacía el copy, que es el texto, etcétera, pero no se manejaba el concepto del diseñador gráfico. Entonces, en esta transición, efectivamente, a principios del siglo, las agencias empiezan con los primeros graduados de diseño gráfico, que no solamente graduados de las escuelas de acá, sino que alguna gente se fue a estudiar diseño gráfico a México, a Argentina, a Chile, a España, etc. Gente que tenía la posibilidad de salir y estudiar. Estudiar académicamente el diseño, ¿no? Y retornaban al país y empiezan a incorporar. Pero era muy, muy complicado. Y estos son trabajos que a partir de que yo regreso a La Paz,
yo abro un despacho de diseño y empiezo a generar este tipo de trabajos, a colaborar con distintas instancias. Pero como se puede ver, son carteles que cumplían una función de comunicación para un público determinado y que estaban colocadas en las marquesinas de los teatros, de los museos, se colocaban en cafés, en distintos espacios, ¿sí? Algunos de ellos son acompañamientos del lanzamiento de un disco, porque trabajo muchísimo con músicos, lo cual me ha permitido además hacer una cantidad entonces de packs de CD. Hoy en día, como ha vuelto el vinilo, lo cual es fantástico, más que por el tema del vinilo, yo digo por el formato en el que tenemos la posibilidad de trabajar, ¿no? Pero todos estos trabajos, estos que les enseñaba antes, son trabajos y piezas de comunicación visual que han sido utilizadas, ¿sí? Yo me voy a animar a decir que son carteles reales. Entendiendo cartel como esa pieza de papel que se pega sobre una pared, ¿no? Según la definición de la RAE. Y todos estos trabajos, los anteriores que veíamos, en realidad lo que estaban haciendo era, el diseñador gráfico termina siendo un intermediario entre una instancia que quiere comunicar algo, el día de un evento, el día de un estreno, el lanzamiento de un disco, de un libro, etcétera, 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 ¿sí? Y claro, y ahí uno se pregunta, y siempre la discusión, el diseñador gráfico, no, pues es que tú eres un artista, que esto, lo otro. Y yo siempre me cuestioné este tema de ser un artista o no ser un artista. Y yo decía, no, o sea, yo en realidad lo que hago es gráfica, pero obviamente a uno le pica el bichito, ¿no? Y surge el año 2003, en realidad el 2002 yo empiezo un trabajo personal, ¿sí? Y tiene que ver con mi trabajo, si quieren, con esa lógica del trabajo con la tipografía. Y me decido participar en el Salón Internacional, el CIART, que se llama, que es el Salón Internacional de Arte en Bolivia, que ya no existe este evento. Entonces era muy, muy importante y soy seleccionado y me permiten participar. Y al participar en este evento, que se llevó a cabo el año 2003, yo presento estas 27 piezas gráficas, a las cuales las bautizo como el alfabeto íntimo. Y acá es cuando yo me planteo y digo, estoy haciendo arte, ¿sí? Porque ya no estoy intermediando nada como diseñador gráfico, pero utilizando las herramientas de la gráfica, ¿no? Básicamente porque ese era mis raíces y posiblemente mis fortalezas. Tanto así que gracias a esta exposición y a una visita que nos hizo Javier Bermúdez el año 2003, tengo la posibilidad de llevar a compartir estas piezas a México. Es así que el 2004 se me invita a la Bienal del Cartel en México y expongo mi alfabeto, estas mis 27 piezas, que es muy curioso porque en realidad estas 27 piezas nacen como un audiovisual, luego se convierten en paneles, luego termina habiendo un libro, porque era un libro objeto grande, ¿sí? De casi 50 por 50 con las láminas, y se termina generando un catálogo y demás. La reflexión que yo hago acá, y simplemente para hacer la diferenciación, es que yo me planteaba este trabajo como un trabajo netamente artístico, donde yo manifestaba mis reflexiones. Yo siempre lo bauticé esto no como un trabajo artístico per se, sino era un homenaje posiblemente a la gráfica y a las imágenes que habían marcado todo ese itinerario anterior, ¿no? Es así, hay homenajes a artistas como a Mondrian, a Rothko, hay una alusión también a Vicente Rojo en alguna de ellas, etcétera, etcétera. Lo curioso de este trabajo es que el proceso creativo es similar al proceso creativo que yo desarrollaba
al hacer las piezas para mis clientes, ¿no? Es decir, qué es lo que se quiere decir, cómo lo quiero decir, y empezar a hacer los bocetos, y empezar a experimentar y demás. En algún momento a mí me plantearon de que este trabajo estaba redondo y de que posiblemente iba a ser muy difícil superarlo. La verdad es que habiendo pasado casi 20 años de esto, posiblemente sí tenían razón en el sentido de no haber logrado nuevamente, si se quiere, en la misma lógica, esta redondez de este proyecto, ¿no? Es en esos años, ¿no? Y acá es donde entra esta parte de la memoria. ¿Se dan cuenta por qué la charla habla de la memoria? Porque estoy hablando de mi memoria y qué es lo que sucedió a mí a nivel personal y aquí en Bolivia. Hoy en día acaba de concluir la semana pasada la Bienal, la BICB, que es un evento que se ha convertido en un mega evento con sus tropiezos y demás. Pero es muy curioso porque en realidad la BICB, que se plantea haber nacido el año 2009, tiene una serie de antecedentes. Y acá es cuando yo lanzo la reflexión y digo, es que nada nace de la nada. O sea, ninguna iniciativa nace de la nada. Siempre hay antecedentes. Es decir, el hecho de que yo haya iniciado a hacer diseño, haya empezado a hacer una revista y demás, es porque tenía una atracción sobre eso, veía cosas que se habían hecho antes, me pasaba investigando, me trataba de conseguir revistas alemanas y demás de gráfica, ya cuando entendí el asunto, alemanas, mexicanas, argentinas, etc. Y en Bolivia se da este hecho de el año 2002, se dan una serie de hechos donde la gente que estaba trabajando haciendo gráfica se plantea hacer un catálogo que se llamaba catalográfica. Y catalográfica empieza a reunir a la gente que estaba haciendo gráfica e ilustración, porque era el catálogo de diseñadores e ilustradores de Bolivia. Ivo, hay un audio que se está cruzando. Sí. Tu audio lo... Sí, suena muy fuerte. Si te pones en silencio, Sí, tú, yo yo creo que creo que... soy yo creo que yo soy el del problema, porque Si, estoy en si un lo área pones donde... en silencio tu micrófono, yo creo Sí, que sí. ahora sí. Este, en el 2002 se da esto y el año 2003 se lanza la primera Bienal Iberoamericana del Cartel, que el promotor y el promotor tanto de Catalográfica como de esta primera Bienal es Ernesto Ascuy, nacido en Cuba, si no me equivoco en La Habana, que estudió Bellas Artes y que llega a Bolivia como en el año 95 y él empieza a hacer trabajo gráfico, trabajaba con agencias de publicidad, abre su propio despacho de diseño. Entonces, él con otra gente, donde yo también colaboro de alguna manera, se lanza la primera Bienal Iberoamericana del Cartel con una colaboración fundamental de la Bienal del Cartel de México, ¿no? Se copia de alguna manera la lógica y planteándose una Bienal Iberoamericana. Fue una primera experiencia de lo más gratificante, lo cual nos permitió, de alguna manera, un país que no tenía la experiencia, no tenía el boom de la gráfica, no habían los grandes diseñadores conocidos acá o allá, pueda albergar a 6, 7 diseñadores de fuera, que se manden carteles de distintos países de Iberoamérica, España, Portugal, e inclusive y de América Latina, lo cual fue un gran empuje. Se replica la Bienal Iberoamericana en el año 2005 con un mayor crecimiento, una mayor participación, ¿sí? Todavía a la cabeza de Ernesto Ascuy. Y efectivamente esto empieza a generar
una cantidad de curiosidad. Y básicamente lo que se planteaba era incentivar incentivar y apoyar al trabajo gráfico. Uno, para que el entorno, el contexto, la gente, entienda el trabajo que hacíamos. Y obviamente la excusa era el cartel, porque en realidad un diseñador gráfico, ok, el cartel como una pieza particular, pero hay una cantidad de trabajo a nivel de gráfica. Y era para tener un reconocimiento con los diseñadores, vinculación con diseñadores, y posiblemente algo importantísimo que tiene que ver con el tema de la autoestima. Es decir, como paceño, como bolivianos y demás, tratar de reconocer de que sí era posible y era empezar a confrontarse con lo que se estaba haciendo en los países vecinos. El año 2007, lamentablemente, no se llega a realizar la tercera Bienal Iberoamericana, y a la cabeza de Ernesto Ascuy, siendo todavía presidente del grupo Catalográfica, que eran quienes organizaban la Bienal, invitan a Susana Machicado, la actual coordinadora, directora, presidenta de la Bienal del Cartel, de la BICB, a que junto con David Criado, un joven español, se hagan cargo de la organización de la Bienal el 2009. Y yo no entiendo, pero ellos deciden que ya no sea iberoamericana, sino que sea internacional. Lo cual, no sé si habrá sido bueno, malo, se hizo, y desde entonces se la bautiza como la BICB. Fue un evento, un mega evento, es el evento posiblemente donde se empiezan a organizar, en paralelo se empieza a organizar el Congreso, como una especie de réplica de la Bienal de México, siempre con la colaboración de Javier Bermúdez y de la gente de la Bienal de México. Inclusive vinculando con la gente, con diseñadores e instancias y universidades de Europa, en un principio Europa, después Asia, etcétera, etcétera. Es un mega evento donde se desarrolla congresos, se desarrolla la exposición principal. Hubieron como 7 o 8 exposiciones paralelas, etcétera, etcétera. Y así la Bienal, en los últimos 10 años, pensemos que se llegó a desarrollar 2011, 2013, 2015, 2017. El 2011 no hay una Bienal, pero se genera un encuentro donde se plantea hacia dónde va a ir la Bienal, ¿no? Se genera un comité y demás en el cual a mí se me permite ser parte de ese comité. Y bueno, hoy en día la Bienal, la BICB de Bolivia, que va en paralelo y no se cruza los años, siempre en años impares, 2021, y lamentablemente el 2019 no se pudo hacer, entonces la versión de este año se ha hecho una doble, ¿no? Algo por el estilo. Esta reflexión de la Bienal en Bolivia es que efectivamente la BICB se ha convertido en la ciudad de La Paz, posiblemente en el evento cultural más importante que se da cada año impar, ¿sí? Por lo que termina moviendo. Y posiblemente sí se ha logrado este tema de reconocimiento, participación de bolivianos y ganando premios y demás en bienales y en eventos de fuera, gente que llega y es como una especie de visibilización de la ciudad de La Paz y de Bolivia. Aparte de, hay otras instancias que hacen también el tema de la visibilización de Bolivia. Dejo hablar de la Bienal. ¿Qué es lo que sucede con este tema de las bienales? Y aquello termino siendo, no crítico, pero yo empiezo a generar carteles, ¿no? Para poder participar en invitaciones, homenajes a ciertos, a maestros del diseño internacional, a conmemorar, no sé, como en este caso, si no me equivoco, eran los 25 años de la Bienal de México, ¿no? Se me invita a colaborar. De repente de Venezuela llega esta invitación
que era en homenaje para un evento en Caracas, Venezuela, recordando a Simón Bolívar, un evento del SIDA, y se empiezan a generar este tipo de piezas que curiosamente no necesariamente son piezas, siempre son hechas ex profeso para o mandar a un concurso o por una invitación, ¿no? Lo cual yo creo que no le quita el mérito al tema del trabajo gráfico, al desarrollo. Pero yo me hago la interrogante y la planteo y lanzo la interrogante. La definición de cartel, no, la pieza de papel que se cuelga en las paredes, deja de estar a un lado, ¿sí? Se diluye, porque en realidad son piezas que no necesariamente se han impreso, ¿sí? Se imprime un ejemplar o 2 ejemplares y se exponen en una galería o en un museo, o simplemente son parte de una colección que hoy en día posiblemente es una colección virtual, no necesariamente impresa, ¿verdad? Y me quiero detener con este cartel de la mano derecha, que fue para una convocatoria de la Bienal de Bolivia, que se planteó a varios diseñadores el responder qué es diseño. Y es bien curioso porque en realidad esta convocatoria se da años después de que Pablo Kunst publicara un libro, pequeño librito, donde pregunta a más de 80 o 90 diseñadores en todo el mundo qué es diseño. Para ese libro yo había generado un texto y ese texto decido convertirlo en cartel para esta convocatoria que lanza la Bienal de Bolivia. Y claro, yo me quiero detener en esto porque yo sí considero que el diseño es un oficio. Y yo me planteo, es un oficio, un actuar en constante crecimiento, es un sentir, es decir, un encender los sentidos y emociones, es orden, ¿sí? Un determinar el principio y fin de la lectura o de la confrontación con esa pieza de diseño, es un servicio y es dejar huella en nuestro tiempo, es vivir un mundo de formas, figuras y colores, es un decir un algo de manera clara y transparente, pero sobre todo es pensar. Y acá yo rescato muchísimo la idea de que en realidad cuando hacemos diseño, y eso es lo que me gusta pensar de mi experiencia autodidacta y de crecimiento constante, que es un pensar el hacer, es decir, mientras vamos haciendo, estamos pensando para en ese hacer volver a pensar. Y es decir, y eso es lo que nos permite ese desarrollo en el sentido de estar haciendo comunicación visual, comunicación gráfica y todos estos. Y así empiezan a haber una cantidad de invitaciones de todo tipo, ¿no? Y estos son carteles que no necesariamente, es más, creo estar seguro que son carteles que no han estado pegados en paredes o que se hayan impreso ejemplares porque responden a este tipo de invitaciones. Como digo, hay homenajes y demás, y es un ejercicio gráfico fantástico, ¿sí? Pero vuelvo a cuestionarme, ¿están cumpliendo el papel? ¿Están cumpliendo su rol? Y me voy a permitir, el año 2010 tengo la felicidad, alegría, orgullo y demás de haber sido invitado por la Bienal del Cartel de México para ser jurado, lo cual me convirtió en el primer boliviano en ser jurado en la Bienal del Cartel de México y posiblemente en algún evento de estas magnitudes. Y sí quiero leérselos este texto en la Bienal que es algo que también se hace en una réplica en la Bienal, en la BCB. En el catálogo, a los jurados se nos solicita que hagamos alguna reflexión sobre el trabajo del cartel, sobre el cartel. Y si ustedes han tenido la posibilidad de tener un catálogo
de la Bienal de México, van a ver que el jurado siempre aparece una imagen diseñada por el jurado invitado y un pequeño texto. Me voy a tomar la libertad de leer esto, ¿sí? Esto fue el año 2010, y yo me lo planteaba. Tiempo donde las imágenes inundan lo cotidiano, donde es inimaginable vivir sin las referencias visuales, donde las pantallas marcan el ritmo y la velocidad de nuestras vidas. Es en estos tiempos cuando el cartel se erige como la pieza gráfica más íntima y sincera. Se ha convertido en los ojos de la mente y del alma de cientos de diseñadores, con obras que se abren paso entre galerías y museos, que abordan temáticas de lo más diversas, que difunden manifestaciones culturales, alzando la voz contra las injusticias, reflexionando sobre los males de nuestro tiempo o exaltando logros comunes. En la era de la velocidad y el vértigo, donde el valor de las ideas se ve opacado por el espectáculo efímero, el cartel está presente. Abre puertas de diálogo y reflexión. Retoma la esencia del pensar, nuestro hacer. Todo esto se da entre nosotros. ¿A qué me refiero? Las bienales es una reflexión entre diseñadores, con diseñadores, para diseñadores. Entonces yo me planteo y digo, todo esto se da entre nosotros. Queda la tarea de retomar la calle y sus paredes. Ayer en la pequeña conversación que se generó después de la presentación de Javier Bermúdez, es muy curioso porque esas reflexiones y demás iban en camino con esto que son unas piezas gráficas que yo hice como hace unos 10, 12 años. Esto nunca lo llegué a imprimir, ¿sí? Hay un proyecto detrás de esto que todavía está ahí en sus etapas se está metamorfoseando. Pero es básicamente esta reflexión de la velocidad, el vértigo y el vacío. La velocidad nos lleva al vértigo. Y ese vértigo nos lleva al vacío. Y siento que lo que se está viviendo hoy, en este mundo digital, y del intercambio de imágenes, ayer mencionaba lo que algún autor mencionaba de que la fotografía ha muerto. Sí, o sea, ¿quién se detiene a ver las fotografías que ha tomado? Es decir, ¿dónde entra la reflexión, ese pensar? Y es una vorágine de producción de imágenes, producción de imágenes, producción de imágenes e intercambio de imágenes. Lo cual, por un lado, yo considero de que es de lo más positivo el intercambio. Es decir, el hecho de poder hablar con alguien al otro lado del planeta en el momento. Con el tema de la velocidad hay yo siempre es Paul Virilio que plantea y dice, imagínense viajar. Claro, Paul Virilio no se imaginaba el Internet, ¿no? Estamos hablando de principios del siglo XX. Pero él se planteaba y decía, un viaje hace 50 años y un viaje hoy. Entonces, antes uno cuando hacía un viaje, se preparaba para el viaje. Había una preparación. Y luego encaminaba el viaje y el viaje era parte. Hoy en día ya nos estamos olvidando del viaje como tal y estamos al otro lado. Y ese es el tema de la velocidad y ese vértigo. ¿Por qué? Por la cantidad. Y siento que terminamos en un vacío de ya no saber lo que estamos viendo o haciendo que la memoria no funcione. Esta es una invitación que se me hizo el año, a muchísimos diseñadores nos las hizo, Sedomir, diseñador de Sarajevo, la ciudad de Sarajevo, y era para celebrar los 100 años de la muerte del archiduque. Fue fantástico recibir esa invitación y poder generar un cartel, además que el proyecto es de estos carteles a solicitud de alguna instancia. Lo interesante de este proyecto era que nos invitaban a algún maestro y el maestro tenía que
invitar a un estudiante o a un junior, entonces, y salió un libro, y sé que esto se expuso en alguna galería y demás ahí en Sarajevo, creo que en algunas otras ciudades también. Esto fue el 2014, ¿no? Pero nunca se pegó en una pared. Nunca. Claro, yo he generado ese mockup. Entonces resulta que hoy ya no hay necesidad de hacer que cumpla el cartel su papel, porque en realidad lo que estamos haciendo es llenando el espacio virtual de imágenes en esa velocidad vértigo vacío. Y posiblemente estos carteles no se están confrontando con lo que deberían confrontarse, que es con la gente, en la calle. ¿Sí? Esto es lo que estamos viviendo hoy, lo cual yo no soy un renegado de la tecnología para nada. Yo la uso permanentemente. Es decir, tengo mis páginas en redes sociales, etcétera, etcétera. No participo mucho, simplemente para las cosas que creo que son esenciales. Pero es muy curioso porque, digamos, la imagen que ven ahí ustedes en el celular ubican, ¿no? Los programitas prehechos. Esa pieza posiblemente podría no ser real. Es decir, ¿existe o no existe ese cuadro? Porque hoy en día, con los softwares del Canvas, etcétera, etcétera, son estos famosos mockups, ¿no? Prehechos. Entonces resulta que se genera este mundo paralelo virtual, y es cuando uno se pregunta, ¿y esa imagen está cumpliendo su papel? ¿O cuál es el papel que cumple? Yo me lo planteo como interrogante. ¿Y dónde nació el cartel? Los carteles nacen de pegar una hoja de papel, pero estamos hablando del siglo XVIII, desde antes, desde la Edad Media, se perdió alguien, o se está buscando a alguien, o porque hay que, etcétera, etcétera. Pero ya hablemos del siglo XIX. Es decir, se empiezan a generar la calle como un espacio de interacción humana, de comunicación visual. Y ese retornar y ese apropiarnos nuevamente de la calle, que ayer bien lo decía Javier Bermúdez, son 2 años que nos tienen con este tema de la pandemia, ¿sí? Que no voy a negar de que exista la pandemia, sí, pero esto en realidad ha llegado a... Es decir, y uno se pregunta, ¿y a quién le conviene que la pandemia siga durando 5 años, 10 años más? No. Y yo soy un convencido de la necesidad de retomar las calles, de generar las actividades en la vía pública. Es decir, la vía pública no es de nadie, es de todos, en todas nuestras ciudades, en nuestros poblados, etcétera, etcétera. Claro, hoy en día nuestro mundo se ve más parecido a esto, ¿no? Y la idea es cómo lograr comunicar en la vía pública. Es por eso, para mí es una alegría. He visto el lanzamiento de la Bienal de México hoy día, y el nombre de la Bienal, el denominativo y el apoyo de la Bienal es el cartel vuelve a la calle, o el cartel en la calle. Y creo que eso es fundamental para volver y hablar de cartel. No quiero decir que todos esos carteles que les mostré de eventos, de invitaciones, de homenajes, no sean carteles. Yo prefiero pensarlos más como ejercicios gráficos o propuestas gráficas y demás, pero creo que no están cumpliendo el papel de carteles. En mi vida académica, como docente, y con este tema de la memoria, de la presencia y de la permanencia, yo he estado planteando los trabajos que tienen que ser reales. Y gracias a eso surgió, voy a presentarles 3 ejemplos. Este es un ejemplo simpaticísimo porque fue un programa de pasantía que se generó. Durante 3 años se llegó a tener 6 grupos de 6 personas cada grupo.
en un convenio con un periódico de la ciudad de La Paz, Página 7, que empezó a editar una revista que se llama Rascacielos cada domingo. Una revista de crónicas, no la típica revista dominical de los periódicos, ¿no? De farándula y demás, no, una revista de crónica. Y el convenio implicaba de que estos pasantes, cada 6 meses estaban los pasantes, todas esas portadas que ven de esas revistas son trabajos de estos estudiantes. Es decir, hacerlos vivir bajo mi supervisión, ¿sí? Entonces resulta que la revista tenía mínimo 6 propuestas cada semana para el tema de tapa. Esto permitió, ¿no? Esto permitió que de generar, estas son simplemente las portadas impresas. Por un lado, eso le permitía a la revista. Para los alumnos y estudiantes era el hecho de confrontarse con un trabajo real y de ser elegidos, tener su portada, o sea, su gráfica, su trabajo publicado. Eso les generaba la posibilidad de generar un portafolio, porque es simpaticísimo cuando los muchachos terminan la universidad y demás, van a buscar trabajo y sí, 1 año de experiencia, 2 años de experiencia. Si no, es explotación seguro directa hasta que logren tener sus años de experiencia, ¿verdad? Entonces, era confrontarse con la realidad, con el estar haciendo trabajos reales. Esto ha sido un programa que duró durante 3 años, ¿sí? Era un convenio entre el periódico Página 7 y la carrera de diseño gráfico y comunicación visual de la Universidad Católica, ¿no? Donde estoy. Este es otro ejemplo que es muy curioso, que en realidad los siguientes 2 son trabajos de alumnos. Esta es la tesis de un alumno que él se plantea esta mirada al pasado y él quiere hacer un análisis de los carteles de cine de la segunda mitad del siglo XX en Bolivia. No hay una gran producción cinematográfica y él empieza a hacer esta recolección y esta necesidad para un joven para un chico de 21, 22 años que se está por graduar y plantearse en su tesis esta recolección tratando de armar una memoria y sin ninguna necesidad de que hayan influencias ni nada, resulta que surge otro proyecto de tesis, que es una muchacha que se plantea, que quiere hacer un análisis de la gráfica de las tapas de libros en ciencias sociales de la segunda mitad del siglo XX. Es decir, el ver esta necesidad de estar viendo qué es lo que se hacía antes. Y acá es cuando yo lanzo la reflexión de no creer que estamos inventando algo, sino que, y verlos a estos alumnos que andan con esta perspicacia de ir buscando, porque nunca nadie ha hecho este tipo de trabajo aquí en Bolivia. Hay unos intentos y demás, pero no necesariamente son diseñadores gráficos. Es mirada desde comunicadores visuales, desde diseñadores gráficos, jóvenes que andan buscando, ¿sí? De dónde sale la gráfica, qué hacemos o hacia dónde podría ir, etc. Estas interrogantes que se hacen. Y esto a mí me permite terminar con esta frase. Es una frase de Walter Benjamin, ¿sí? Parafraseada por Didi Huberman, que dice: el pasado no solo retorna como hecho acaecido, es decir, no pensemos en el pasado como simplemente memoria y recuerdos, sino que el pasado surge y retorna como una posibilidad. Y creo que esa reflexión es clave en lo que hacemos como generadores, creadores de cultura visual. Gracias. Tu micrófono. Ok, ya, siempre se olvida uno. Gracias, Sergio, por tan interesante charla, interesantes ideas reflexión sobre el quehacer del cartel. Sí, hay bastantes cosas que uno se pone a reflexionar sobre el hecho de
de que el cartel ya no está en la calle, que nada más está digital, que ha quedado para galerías, como un intercambio entre gráficos, artistas visuales. O de repente quizás que el cartel se entendió nada más como un mera difusor de ideas, pero más que todo publicitarias, de eventos, y nada más se entendió, o no se quiso dar otros contextos, porque, por ejemplo, en Panamá creo que la gente entendió el cartel como algo que servía para la publicidad nada más. Y yo creo que el cartel es un poquito más que eso. Para la cuestión de las preguntas, se va a levantar la mano, como así como vengo yo, como puse en mi parte del chat. Ustedes, el que quiera hacer una pregunta sobre el tema, aquí estamos. No sé quién desea alguien hacer una pregunta frente al quehacer del cartel, sobre memoria, presencia y permanencia. No sé, si no iniciamos iniciamos algún intercambio de ideas aquí. Más que pregunta. Aquí. Sí, aquí tenemos. Erixa, adelante. Buenas tardes, saludos. Sí, el día de ayer estaba muy a gusto escuchando, ¿no?, las reflexiones sobre el tema y tuve un inconveniente técnico. El día de ayer se planteaba la reflexión de la eventual, vamos a decir, desaparición o cambio en estos espacios de convocatoria y de exhibición, llámese bienales, etcétera. Y hoy en día se enfatiza el hecho de las consecuencias que ha tenido la pandemia en este aislamiento personal y en potenciar esta actividad virtual. Y también personas como tú pues comprenden la necesidad de volver y retomar esa interacción entre los seres humanos, que es básico para nuestro desarrollo como personas, para nuestro desarrollo integral. Desde el ámbito académico, ¿cómo reflexionarías al respecto? ¿Qué acciones se pueden tomar? ¿Qué camino a seguir desde ese espacio para poder retomar esa interacción entre los creadores y lo que es la población, que al final son el objeto, ¿no?, de lo que es la comunicación, tal vez sin que haya alguna comisión de por medio, vamos a decir, como se ha venido planteando, sino desde el hecho de ser creativos y de querer comunicar ese mensaje hacia la población? No sé si me pude Sí, de acuerdo. explicar. En realidad, una de las cosas que yo me planteo es, o que planteo, a ver, yo no quiero que se entienda que estas reflexiones que he lanzado vayan en contra de las bienales, para nada. O sea, yo creo que son eventos que son importantes. El problema es que siento que ya han cumplido ese su papel de posicionar la profesión del diseño gráfico, por lo menos en el caso, digamos, de Bolivia. Se ha logrado, es decir, hay un reconocimiento hacia los diseñadores gráficos, hacia lo que hacen, y que ese fue uno de los primeros objetivos. Esta idea de que las bienales o estos eventos generan, yo creo que es importante. Entonces, cuando tú me planteas el tema de lo de la academia, digamos, en la academia, los alumnos y demás, yo los empujo a que participen. Es decir, si llegan convocatorias, no sé, de la convocatoria de estudiantes de Taiwán, que es una cosa fantástica, que ahora viene ligada con la Bienal de México, si revisan la convocatoria que salió hoy de la Bienal de México, vale la pena. Yo incentivo a los alumnos a que participen en esto. Pero lo que sí debería quedar claro es que terminan siendo ejercicios gráficos que esperemos de que pudieran desarrollar. La Bienal del Cartel de México, digamos, desde el año pasado, solamente ha dejado
se han generado una cantidad de categorías, pero son carteles que van a ser utilizados por la instancia con la cual, ¿no? Entonces, de repente está el PNUD, el Programa Nacional de las Naciones Unidas para el tema del medio ambiente, y los carteles que entran a esa categoría van a ser utilizados por el PNUD. Entonces, de alguna manera, posiblemente no como carteles, posiblemente graficando piezas, distintas piezas y demás de ese programa. Pero el tema del cartel, yo creo que es importantísimo, y se da en los hechos. En los hechos se da. Yo no sé, acá en la ciudad de La Paz, acá en Bolivia, en las distintas ciudades, no sé, para eventos como, sobre todo culturales, y organizado por jóvenes y demás, ellos generan gráfica. El problema está en que hoy en día todo está funcionando a través del aparato. Y siento y creo que es importante sé que, de retomar la calle, porque ahí es donde hay la conexión, ¿no? Yo no digo que no se utilice el aparato para promocionar, es generar los eventos en Facebook, esto que lo otro, para promocionar. Eso es fantástico, pero en realidad eso es para que la gente asista. Hoy en pandemia, estas son las ventajas de la tecnología, de que ustedes estén en Panamá, yo estoy acá en Bolivia, que de repente se conecta alguien de México, etcétera, etcétera. O no solamente eso, sino que esta conversación luego va a estar en el Facebook y la va a poder ver, la pueden ver de cualquier lado. Esas partes de la tecnología son fantásticas, pero creo que la reflexión de por qué hacemos gráfica, para qué hacemos gráfica, y sobre todo el tema del cartel, es entender que el cartel debería estar en la calle. Deberíamos retomar la calle, pero no solamente por un tema de la gráfica y de los diseñadores. Esto no tiene que ver, creo que tiene que ver con ese tomar la calle, ¿no? Es decir, generar acá en La Paz, como en muchas otras ciudades, se han generado la prohibición de pegar carteles en las paredes. Ok, se han generado espacios especiales para eso. En otras ciudades se están haciendo los famosos murales y demás, ¿sí? Entonces contratan artistas para que hagan murales. Es decir, pero ser parte de esa interacción, y creo que el papel de un diseñador gráfico debería ser ese, ¿no? Y proponerse participar en ese tipo de cosas. Básicamente esa es la reflexión. Ahora, a mis estudiantes, a los alumnos, yo los incentivo constantemente a participar en estos eventos, por más de que sean ejercicios que no terminen siendo cartel, ¿sí? Y, ojo, yo soy convencido de que hacer cartel posiblemente es la pieza más complicada, ¿sí? En relación al resto de productos que se pueden generar como comunicación visual, como diseño gráfico, ¿no? El cartel es una pieza complicada, ¿no? Gracias. ¿Alguien que tenga otra pregunta? Bueno, yo voy a hacer un comentario acerca de la problemática que yo veo en el cartel actual digital, o ponerlo digitalmente o presentarlo en páginas digitalmente. En realidad, nunca, por mucho que tengamos la inmediatez de ver carteles en las redes y eso, jamás se podrá valorar un cartel de ese espacio virtual. Ni el tamaño, no es el mismo efecto, el efecto que tiene un cartel físico. No, para nada lo puede tener un cartel del plano virtual. O sea, yo, en realidad, los detalles de un cartel, al verse en natural, jamás pueden ser replicados virtualmente. Otro problema que tú dijiste, Sergio, es las autoridades, por ejemplo, en Panamá, desde el principio de este siglo, se enfrascaron en evitar la contaminación visual. Por ejemplo, porque hubo un uso excesivo de vallas, por ejemplo, de vallas en las calles, incluso más que todo, no había una normalización del negocio de las vallas, porque las vallas eran un negocio. Incluso tuve un negocio que tuve que hacer vallas y era un negocio rentable. Pero en ese tiempo no había una forma de controlar esa cuestión
Y cuando empieza a haber una descentralización aquí en Panamá en los municipios y que el municipio empieza a cobrar sus impuestos, pues buscan los mecanismos y crean leyes precisamente para controlar esa cuestión. Desgraciadamente el cartel entró en el paquete. Entonces ya pegar un cartel en la calle ya era un problema. Porque no era permisible, no podías pegarlo en cualquier pared, pero tampoco se crearon los espacios para poder pegarlo en algún lado, una mampara, algo especial. Entonces todo se limitó en el negocio al negocio de los mupis, de esos exhibidores que hay al lado de las paradas de autobuses o que hay en los moles, que es un negocio ya totalmente estructurado, que se da por licitación, que alguien tiene el control de eso, que paga sus impuestos. Entonces, para poder poner un cartel ahí, pues hay que pagar un dinero. Igual en los moles, en los centros comerciales. En el mismo metro, tú no puedes poner en los lugares que ellos tienen, porque obviamente hay que pagar, y bastante dinero, porque es una inversión. Entonces, de repente el cartel, por lo menos en Panamá, no tiene opciones de estar en la calle, no hay chance. Y aún así, alcancé, en este momento todavía se puede ver algo de carteles, pero más que todo carteles publicitarios de cerveza y todo, pero en las tiendas, que son lugares privados, y que a ellos les interesa difundir esos productos, pero no son carteles que te transmiten un gran mensaje, sino sencillamente sale la botella para que tú incentivarte a comprarla con el precio de este tamaño. Entonces, ahí ya perdemos un poquito porque está enfatizado lo comercial. Entonces, de repente, nos quedamos sin espacios en la calle. Por lo menos en Panamá no lo tenemos. Y la única posibilidad es que hay una campaña diseñada por una agencia. Hay una campaña actualmente del Ministerio de Salud sobre la enfermedad mental, sobre los problemas de enfermedades mentales, me imagino de la pandemia, que es lo que están aclarando. Y se ve interesante, se está manejando los espacios de las estaciones de metro. Pero eso nada más es una campaña. Y entonces la democratización, las posibilidades de que las personas, de que los estudiantes, de que otros diseñadores puedan generar contenido y que la gente lo vea en las calles, pues no hay. Y ese es un problema que hay. ¿Cómo podríamos...? Es que esa es la pregunta que me hacía, porque en el Congreso de Diseño de 2018 en Jalapa, Veracruz, una maestra, no me acuerdo el nombre, exhortó a que los alumnos salieran a las calles y pegaran carteles. Pero ¿cómo podemos hacer eso en escenarios donde si yo lo hago, me van a multar y no me lo permiten? Sergio, ¿qué podemos hacer al respecto? A ver, yo justamente creo que el llamado que yo hago, y la reflexión que hago, por eso decía que va más allá de los diseñadores gráficos o de mostrar nuestro trabajo y demás. Es esa necesidad de volver a tomar la calle. Y esa necesidad de tomar la calle no es un tema de confrontación ni de que yo voy a empezar a pegar carteles y demás y me voy a esconder y después me van a venir a multar. Porque esto es lo que tú has relatado de Panamá, yo creo que se ha ido repitiendo en distintos momentos en nuestras distintas ciudades en Latinoamérica. Es tan curioso que en realidad lo que genera hoy en día un ingreso increíble, y eso está manejado por grandes empresas y demás, son conglomerados, son las famosas vallas, las vallas que se ponen para el cine, digamos. En México salió una ley que cuando tú ibas a construir algo, ibas a construir un edificio, tenías que cercar el terreno. Y ese cerco lo contrataban estas empresas para poner estas vallas que son a la altura de la calzada, de la acera, que miden 1,10 por 70, 80 por 1,20 y demás. Y es todo lo que cerca. Esos son negocios. Esos son negocios. Y esos negocios supuestamente benefician, ¿no? Supuestamente benefician a la ciudad, porque están ordenando y demás. En realidad eso genera ingresos a la ciudad. ¿Por qué? Porque esos espacios se alquilan y
quien lo alquila y puso toda la infraestructura tiene que pagarle una parte a la alcaldía. Pero esas son las visiones, si quieren, neoliberales, quieren llamarlo, o de negocio, o pretender que un gobierno de una ciudad entre en este juego de generar recursos de esa manera. Yo creo que, ok, están limpiando, están ordenando, ¿sí? En Buenos Aires generaron unos paneles muy grandes para que la gente pueda ir a pegar carteles sin ningún costo, sin nada. Y acá en la ciudad de La Paz lo intentaron hacer, pero por las dimensiones, o sea, hicieron unas cosas muy pequeñitas y demás, como que no funcionaba, ¿sí? En cambio, en otros lados se están generando, básicamente para el cartel comercial. Ahora hablemos de lo otro. Para este tipo de cosas, y que me imagino que es lo que se está planteando la Bienal de México para la siguiente gestión, que se está planteando que las exhibiciones van a ser en la vía pública, si no todas, una gran mayoría, lo cual es fantástico, pero para lograr eso hay que entrar en convenios con gobiernos municipales, con otras instancias, ¿no? Y yo creo que, porque esa es la manera en que el trabajo de un diseñador gráfico, esos carteles fantásticos que nosotros vemos en galerías, en museos y demás, se quedan ahí. Entonces es como una discusión entre los que hacemos gráfica y demás. Bueno, pero esas piezas deberían estar fuera. Sí, están impresos en un catálogo. Para el ego de un diseñador es fantástico. Fui seleccionado, estoy en el catálogo, estoy en la exhibición principal, y la exhibición principal va a 3, 4 ciudades. En el caso de Bolivia va a 3 o 4 ciudades. En el caso de México van rolando y rolando y rolando y tienen su gran proyecto que es Casa Cartel, que es donde tienen el archivo de carteles. Pero ahí está mi reflexión. ¿Están cumpliendo esos carteles la función comunicativa o simplemente están cumpliendo la función del ejercicio gráfico entre diseñadores? Entonces, yo creo que es una labor que va más allá de simplemente los diseñadores gráficos y de hacer que estas piezas, cartel, es muy curioso, ¿no? Hoy en día, y me ha tocado verlo en Buenos Aires, me ha tocado verlo en Madrid, me ha tocado verlo en Berlín. Los jóvenes que están estudiando o están involucrados en la gráfica, no necesariamente estudian diseño gráfico, pero están involucrados en la gráfica, me imagino que en Panamá también está sucediendo esto. Están generando stickers y lo firman y los van pegando por todos lados. Eso es guerrilla urbana. Y a partir de que los pegan, además filman lo que pegan, filman dónde los han pegado y demás, y después los comparten en las redes. Entonces, ese tipo de acciones que tuvieran una conducción y que no sean simplemente para la exaltación del ego, sino que sean para decir lo que se quiere decir, sean colectivos culturales, sean promotores de cierto tipo de actividades, promotores de emprendedores, ¿no? Que la palabra emprendedores en toda Latinoamérica es el wow, ¿no? Entonces hay que ser emprendedores. Entonces resulta que ahora los diseñadores gráficos, como no hay trabajo, emprende algo, ¿no? Entonces, eso les andamos diciendo a los muchachos, tienes que montar tu negocio. Sí, que es complicado, ¿no? Entonces, ¿cómo apoyamos todo este tipo de propuestas? Y yo soy convencido que es tomando la calle. Tomando la calle, Sergio. Bueno, nosotros estamos desarrollando con un municipio en Panamá, no la capital, un proyecto interesante sobre resaltar precisamente las bondades y todo lo que es la temática del municipio. Todavía no lo voy a decir, es en provincia panameña. Y vamos a generar un concurso de carteles, pero esos carteles no van a ser para premiar a alguien y listo, que bien, qué buen diseño hiciste, sino que van a ser utilizados en la vía pública. O sea, ese es un proyecto que me encanta mucho porque partió de una conversación precisamente con la vicealcaldesa de ese lugar y con una directora de un comité cultural en esa ciudad. Y salió la idea y ya yo les dije, bueno, díganme las temáticas y vamos a empezar a desarrollar el proyecto. Pero no es por hacer, yo no soy muy amante de los concursos de carteles, pero me pareció interesante el proyecto por el abordaje que hay en la calle. Y que estudiantes, diseñadores de todo el país de Panamá, porque van a ser panameños, van a empezar a hablar de ese tema.
y va a exhibirse en las calles de ese lugar, promocionando la cultura de ese lugar. Y yo creo que quizás en Panamá pueda ser una forma, no solamente ser un concurso para, digamos, para el cartel de un evento y ya, o poner una galería, o hablar de esto, un museo, sino que se pueda, como tú dices, quizás, por lo menos yo pienso que sería una de las formas que yo podría con Panamá Poster Group tratar de avanzar en ese aspecto. Aquí hay un proyecto interesante de centros culturales ya que se están construyendo o que ya van a terminar de construirse y ya están diseñados como 6 o 7 centros culturales. Ya algunos están terminando, en esa ciudad ya van a terminar, en otros lados ya están los terrenos localizados. Y también los centros culturales pueden ser puede haber una área en que se permita exhibir públicamente esos lugares también, carteles. Yo creo que de acuerdo a las circunstancias de cada país se podría abordar ese accionar. Hay que ver, o sea, porque a lo mejor si yo me pongo a poner stickers, Sergio. Ivo, esto tiene que ver con complicidades y efectivamente tú lo has dicho, es decir, son complicidades con centros culturales, con instancias de gobierno, no necesariamente nacionales, sino que pueden ser municipales, muy casado con el tema turístico, sí, puede ser, ¿no? Es decir, sí se pueden generar, y es un tema de complicidades, y es saberle encontrar las complicidades. Esto ya va un poco más allá de lo que es el trabajo de un diseñador gráfico, sí, pero tiene que ver con esta conjunción de gente que, esto lleva más a un tema de promoción cultural, si quieres, pero en realidad es el poder decir, es decir, soy un convencido de lo matérico. Ayer Javier Renuns lo planteaba, o sea, el hecho de hacer las cosas con la mano. Yo soy un convencido de lo matérico. Es decir, no niego lo que es el mundo digital, etcétera, y toda la utilidad que puede tener lo virtual y lo digital, pero el ser humano es un ser matérico y siento que estas cosas y lo que nosotros podemos aportar como trabajadores de la gráfica y de lo visual es inmenso, pero generando complicidades con una cantidad de instancias distintas, ¿no? Básicamente es eso. Esa era la reflexión, si quieren, que he planteado en toda la charla, ¿no? Sí, yo pienso, por ejemplo, más que gobiernos nacionales, los gobiernos locales, si de por sí los municipios ya tienen una independencia administrativa, de recaudar impuestos, y tienen intereses particulares en sus municipios, pues yo creo que, y he notado, la exposición Agua y Plata a mí me ha dejado un gran aprendizaje en el sentido de que el verdadero desarrollo visual y cultural está en los municipios y en la provincia y no en la capital. La capital es demasiado urbana, en cambio los municipios de Panamá, que son pequeños, tienen esa capacidad y ese encanto de la mezcla de algo urbano, pero también con algo rural, que le permite un trabajo más comunitario. Y yo pienso que esa complicidad que tú dices podría manejarse en conceptos comunitarios. Pienso que puedes involucrar, por ejemplo, que tengan que ver temas con ecología, temas con educación, temas sobre lo que genere un pueblo, o si un pueblo, por ejemplo, en ese pueblo se genera bastante desarrollo, por ejemplo, en Coclé, en lo que es la provincia de Coclé, se genera mucho azúcar, o sea, involucrar incluso hasta empresas privadas, como dicen, en una complicidad, y se pueda generar un contenido que ayude en todos los sentidos. En Panamá se están organizando organizaciones de bases comunitarias y que tienen que ver con el ambiente, pero que también tienen que ver con el desarrollo de las comunidades en todos los aspectos. Yo creo que por ahí, por lo menos aquí en Panamá, podría desarrollarse algo interesante y podría romper un poco el esquema de la megaciudad, porque Ciudad de Panamá, por ejemplo, es una mega, a pesar de que tiene 1,5 millones de habitantes, que no es una gran población como en otros países latinoamericanos, la Ciudad de México, por ejemplo. Pero de todas maneras, Panamá tiene una cantidad, tiene un skyline impresionante, una cantidad, o sea, tiene un concepto muy cosmopolita que no permite a lo mejor ese trabajo
que yo pienso que se pudiera dar más en la provincia. No sé si en Bolivia sucede lo mismo, pero eso es lo que yo he notado aquí. Sí, en realidad lo que está sucediendo en todas nuestras ciudades latinoamericanas es un poco eso, ¿no? En el caso de Panamá, posiblemente Panamá es la ciudad grande en el país Panamá. En el caso de Bolivia nos sucede un poco lo que sucede en el Ecuador, que no necesariamente es en todos los países, ¿eh? Pero acá nosotros tenemos 3 ciudades relativamente grandes. Santa Cruz es más grande que La Paz a nivel población. La ciudad de La Paz, que es junto con la ciudad del Alto, es otra y demás. Pero yo no descartaría la posibilidad. Y cuando yo hablaba de complicidades, es complicidades con academia, en las academias, las universidades que tengan las carreras de diseño, que creo que de alguna manera tú has estado gestionando de esa manera, porque esa además es la manera en la que haces los vínculos entre jóvenes y demás, con cosas reales que se pueden hacer. Es un poco la experiencia, digamos, de la revista esta de Rascacielos, ¿no? Que eso ha sido interesantísimo. Creo que es un proyecto que lamentablemente se cortó por etcétera razón, ya ves cómo son las instituciones, y ya no se pusieron de acuerdo, pero el generar ese tipo de cosas, efectivamente hay distintos caminos, pero creo que en las ciudades también se puede hacer, porque es además donde está la mayor cantidad de población, porque creo que este tipo de actividades no solamente es por generar actividad al diseñador gráfico, sino es para que el diseñador gráfico pueda aportar al desarrollo, al crecimiento, a la convivencia, etcétera, de los entornos que le toca vivir, sean citadinos, sean más municipios más pequeños, etcétera, ¿no? Sí, aquí se ha dado el fenómeno del arte urbano. Hay, por ejemplo, en la exposición de Plata hay un artista urbano que hizo un cartel que estás trabajando bastante, se llama Teddy Maison, y sí se han desarrollado, sí, la ciudad de Panamá, por ejemplo, sí se ha abordado, se han permitido muchos espacios, tanto a nivel privado como a nivel de gobiernos municipales, espacios para que ellos desarrollen. Hay bastante trabajo y ya hay bastantes exponentes del arte urbano en Panamá. Algunos completamente empíricos comenzaron, otros que ya pasaron por la escuela de diseño gráfico, la escuela de diseño gráfico aquí, o sea, algunos posiblemente gráficos que decidieron incursionar en ese mundo, pero el cartel sí ha quedado rebasado. O sea, no, desgraciadamente, no ha habido un espacio para él ya en la calle, se usó muchísimo el cartel en Panamá, hubo, digamos, por ejemplo, el teatro, para obras de teatro se hizo mucho cartel, para conciertos musicales se hizo mucho cartel, para funciones de box deportivas se hizo mucho cartel. Pero de repente todo se ha quedado en las redes, todo se ha quedado en las redes y yo veo las redes como algo a veces como cuando tú tienes una televisión en cable, o incluso, no sé, que de repente ves tantas cosas que ya no sabes ni qué ver. O sea, de repente ves, por ejemplo, Instagram, Dios mío, o sea, para que te detengas a ver algo tienes que tener un interés muy focalizado en algo para que te quede ver algo, ¿no? O sea, entonces es una vorágine visual. Estamos Y ni entres a TikTok porque ahí te vas a enloquecer. No, yo no, porque, no, yo aún así Instagram sí lo uso, ¿no? O sea, sí lo uso, pero TikTok no creo. Pero o sea, lo que está haciendo Javier y lo que está haciendo Javier, por ejemplo, aquí voy a compartir lo que es digamos, lo que es la cuestión de lo que está haciendo Javier. Ahí está. ¿Lo ven? Lo de el cartel en la calle, la propuesta de la 17 Bienal. Me parece muy interesante eso. Podríamos hacer una extensión aquí en Panamá, una búsqueda de eso. Y creo que hay que hacer algo. O sea, no podemos quedarnos. O sea, yo honestamente está bien, o sea, ya se está hablando de cyborg, se está hablando de realidad aumentada, se está hablando de cuestiones totalmente, salones de clase virtuales totalmente, que ya no tengamos Zoom, sino que un espacio donde Blade Runner
por ejemplo, Blade Runner 2049, creo que se presenta ese escenario, que a lo mejor ya existe. Y hago una pregunta, entonces tendríamos una exposición, calles virtuales, cuarteles virtuales, o sea, me niego a aceptar de que no pongamos tener algo físico, tangible, que yo toque. Eso es básicamente la defensa que yo hago de lo matérico. Cuando digo lo matérico es eso. ¿O será, Sergio, yo tengo 57 años, será que yo estoy demasiado viejo y no entiendo las dinámicas actuales de la virtualidad? Estamos viejos. Sí, o sea, pero preguntaría, yo le pregunto a mis hijos, bueno, pero tú llegas de tu trabajo y te metes ahí, ¿no? O sea, entonces toda la valoración que ellos hacen, por ejemplo, mi hijo no tiene valoraciones reales, físicas, sino de lo que él ve, de los juegos, por ejemplo, yo cuando le enseñé los carteles Agua y Plata, criticó muchos carteles, y yo decía, pero ¿cómo lo vas a criticar si tú no podías, lo estás viendo en pequeño, o sea, no lo tienes delante? O sea, esa es la parte que yo digo que no será una distorsión de lo visual a partir de lo virtual, porque se está preguntando. En realidad lo que hay que preguntarse es, ¿tienen que seguir existiendo los carteles o los llamaremos de otra manera? No sé, porque es que ahora, por ejemplo, el maestro Roy Arcia, él tiene, para él es claro que lo que aparece en Instagram es un flyer. Eso para él no es cartel. Él dice, eso para mí no es cartel. Eso es lo que yo cuestiono. Eso es lo que he cuestionado en la charla. Porque yo lo que digo es, los carteles que yo he generado y que genero todavía para ¿Son ciertos... carteles? Los carteles que son carteles y se pegan, que si no se pueden pegar en la calle, se están pegando en cafés, en locales, etcétera, etcétera, no hay problema, pero están anunciando cosas y demás. Y se sigue haciendo, y hay gente que lo está haciendo. Acá en la Ciudad de La Paz, y sé que en otros lados, te aseguro que en Panamá hay gente que también está haciendo eso, Sí, que claro, que no tienen la gran difusión y demás. Entonces, esos son carteles. ¿Sí? Los que son para participar en estas invitaciones para una exposición, digamos, hay el homenaje a Milton Glaser, que se ha presentado acá en Bolivia y también en Estados Unidos, han invitado a 80 diseñadores para eso, ok, está bien, son carteles, pero es una pieza, y no llegan a la calle. No, esos carteles son para que lo veamos los diseñadores. Yo lo que digo es, salgamos a la calle a mostrar ese trabajo, y esas son implicaciones que tienen que ver con las complicidades que hablábamos y demás, ¿no? Pero creo que aquí ya estamos empezando a darle vueltas a lo mismo, ¿no? Sí, Yo a más lo bien mismo. invitaría al resto si quieren hacer alguna pregunta Sí, y demás. exacto. Si no, Alguien que tenga alguna reflexión o una arista diferente a lo que hemos quedado con respecto a que el cartel debe estar en la calle o no debe estar en la calle, hay que retomarlo, ¿cómo hacemos? ¿Alguien que tenga alguna pregunta? Levante la mano. Yedixa. Adelante, Yedixa. Sí, no es una pregunta, sino un poco reflexionando, ¿no? Sobre todo lo que se ha vertido hoy y un poco viendo la historia. Yo pienso que al final esa vuelta a la calle tal vez sea de una manera orgánica, ¿no? Desde los propios espacios de creación de los nuevos diseñadores o de los nuevos artistas, porque este es su tiempo, es su momento, y yo puedo entender o decir que comprendo cómo se comunican los jóvenes, porque esto por fuerza, ¿no? Inmersa en todo este tema de lo digital, la tecnología, de los likes y demás, porque es el mundo que me ha tocado vivir. Pero no fue el momento en el que yo crecí, me desarrollé, y siempre la visión que yo tenga de este tiempo va a estar sesgada por mi propia experiencia. Entonces creo que esto claro, con los apoyos de los mayores y demás, porque como dice Javier, el tema de lo histórico es demasiado importante, es demasiado relevante, son las bases de todo. Pero pienso que al final es como todo en el tiempo, como los ríos, esto va a fluir y se va a dar de una manera orgánica, desde esos propios espacios, desde ellos. Sí. Pero sí, como igual decías, el tema de las alianzas, de las complicidades, son necesarias porque al final vivimos en una sociedad que está estructurada con normativas, con cosas que hay que aprender, con cosas que hay que obedecer. Y tal vez esta vuelta a esta interacción en estos espacios públicos, a estos espacios de creación,
se va a dar de esa manera. Es lo que puedo rescatar de, de todo lo que se ha vertido acá. Saludos. Y muy Sí, interesante la exposición. Gracias. sí, sí, Sergio, por ejemplo, hablando de complicidades, con Yerixa estoy haciendo algo de complicidad para unos proyectos en Colón muy interesantes. Y, esas son yo por lo menos creo que nosotros estaríamos trabajando en ese espacio. Pero lo que dice Yerixa es cierto. Yo siento que los jóvenes tienen sus propias formas de expresión. Alguien va a irrumpir y va a decir, ya estoy harto de esto. Y va a generar algo. Va a generar algo y va a generar un discurso que a lo mejor remueve todo un grupo, un colectivo. Porque yo no creo que todo siga lo mismo, ¿eh? Porque las cosas cambian y evolucionan. Y Panamá lo ha demostrado en muchos aspectos, ni siquiera los términos quedan en Panamá. Los términos que había en Panamá acerca de coloquiales en los 80 eran diferentes a los 90, diferentes al comienzo de este siglo y diferentes ahora. Entonces, hay un proceso evolutivo y yo creo que yo estoy de acuerdo con lo que dice Yerixa, esto va a ser orgánico. No va a ser, no va a ser forzado, no lo va a determinar ni una escuela de diseño, ni una academia, ni las autoridades, ni las publicitarias. Eso va a venir orgánicamente dentro de un grupo colectivo de gentes que van a adaptarse tal vez de algo y dicen, yo quiero esto, no quiero más lo otro. ¿Alguna pregunta o alguna reflexión? Ahí tenemos al maestro, no quiero forzarlo, maestro José Benito Santana, de Artes Plásticas, de Bellas Artes. No sé si usted tenga alguna reflexión sobre el tema. Buenas noches, felicidades y excelente conferencia. Muy profunda y muy interesante. Bueno, yo pienso que el cartel como tal puede seguir existiendo, pues, porque es algo que siempre se va a necesitar, ¿no? Lo que sí necesitamos es los lugares y el permiso para colocarlo, porque siempre uno va a necesitar anuncios para poder orientarse, anunciar eventos, servicios, etcétera, ¿no? Pienso también que de repente las expresiones estas digitales son muy propias de nuestra época y de las circunstancias que estamos viviendo, ¿no? Y de la generación, pues, de los jóvenes de ahora, ¿no? Pienso que en una instancia las dos propuestas pueden coexistir, ¿no? Tanto lo material como la virtual, ¿no? Y también entiendo el concepto de que nosotros, pues, como de la vieja escuela, nos gusta mucho las cosas materiales. Es como decían otros colegas una vez, bueno, pero es que a mí me gustan los libros materiales, presenciales, porque simplemente eso es lo que nos diera también, ¿no? Aun cuando los hay virtuales, ¿no? Porque es un goce también poder darle una ojeada a un libro ya en su forma material, de mover las páginas y todo lo demás, porque es lo que nos gusta, ¿no? Entonces también pasa así con el cartel, ¿no? Nos gusta ver esa esencia también, verlo con sus volúmenes, tamaño, forma, colorido, poder tocar, y entonces eso es algo bien fundamental, ¿no? Entonces, creo que sí pueden llegar a coexistir ambos, ¿no? Pero, bueno, vamos a ver cómo va evolucionando todo. Como siempre salen nuevas tecnologías y todo, entonces es posible que haya nuevas propuestas, ¿no? Pero sí, el cartel debe de volver pues a verse en las calles y para mí es una pieza de arte. Hay carteles que tienen un grado de composición, uso del color, imaginación, que son verdaderas piezas de arte dignas de coleccionar y de exhibir, no solamente en museo, que las personas de panameño de a pie también pueda disfrutar de estas bellezas a veces de carteles como tal, en cuanto a su composición y su ejecución. Es que bueno,
los felicito, sigan adelante con este gran proyecto que es verdaderamente muy retroalimentador y positivo. Felicidades, maestro. Gracias, maestro Santana. Bueno, ya vamos finalizando porque ya son las 7:45. Sergio, ¿algunas palabras finales? ¿Alguna reflexión final sobre el tema? Es simplemente agradecerte a ti, Ivo, y creo que lo importante, como lo decía el maestro Santana, la idea es, y coincido también en este tema de que ya se están dando las cosas orgánicamente, hay gente que está haciendo cosas, y creo que eso es lo que hay que apoyar, ¿no? Y cada quien desde su instancia, agradecerte nuevamente, porque cada quien desde su instancia trata de impulsar este tema que es nuestro oficio, que es pero no es un oficio, no por el oficio, sino por lo que el oficio puede significar a la sociedad. Claro. Básicamente eso, ese trata de ser el mensaje y bueno, y agradecerte y a los que han asistido y a los que lo verán a futuro. Sí. ¿Okay? Gracias. Gracias a ti. Bueno, nos vamos despidiendo sin antes presentar la charla de mañana va a ser con el doctor Homero Posada. Él es decano del Centro de Ciencias del Diseño y la Construcción de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Sergio lo conoce ampliamente. Es un artista, es un calígrafo exquisito, calígrafo artístico. Y bueno, la verdad que el doctor Homero Posada es una persona excelente, un organizador de un congreso en el 94, un congreso de diseño en México, que fue el primer congreso que se celebró en México. Y vamos a seguir con esta ciclo de conferencias, Hablemos Cartel, y pues nos despedimos. Creo que ya estamos finalizando esta semana interesante y creo que ha habido reflexiones muy importantes al respecto sobre el cartel. Gracias a todos y hasta mañana. Hasta luego.